compañeros. Gracias por participar, gracias por estar. Muchas gracias, doctor Zaffaroni. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Voy a hacer una breve presentación de lo que es este espacio, el Instituto de Formación Política. Esto surge de una iniciativa en un plenario hace año y medio, en el que coincidimos en la necesidad de tener un espacio de formación política, de debate, de difusión, para tener herramientas, porque entendemos que los cambios sociales se dan cuando hay condiciones reales y condiciones subjetivas. Y en esto, digamos, las condiciones reales para el cambio están, las condiciones subjetivas las tenemos que trabajar, las tenemos que generar, y pareciera que en eso digamos, la derecha nos va ganando, ¿no? Porque, bueno, tienen los medios de comunicación y van armando una idea de la realidad, por no decir, no van produciendo cierta alienación o cierta construcción de la subjetividad. Y yo creo que de esto el campo popular viene, digamos, un poco flojo, ¿no? Esto lo hemos hablado en otras charlas, han venido a este espacio Rachida, ha venido a este espacio, bueno, varios compañeros, y bueno, coinciden en esto, ¿no? En la necesidad de generar estos espacios de debate, de formación, de comunicación. Así que, bueno, en esto estamos, y hoy con el acompañamiento, con el grato acompañamiento del doctor Zaffaroni, que vamos a tratar este tema, ¿no? Sobre el Lawfare y sobre el poder judicial, los medios de comunicación y, en definitiva, bueno, las estrategias que tiene la derecha en este momento. Así que, bueno, sin más, dejo la palabra. No sé si Rubén, vos querés decir algo. No, simplemente agradecerle al doctor Zaffaroni, obviamente, por la deferencia que tiene, que siempre que uno lo convoca responde positivamente, y a un amigo común que es Juan Carlos Donari, que es quien amablemente hizo el nexo con Raúl, y Raúl contestó prestamente. Así que no, nada más, yo no tengo nada más que agregar. Después voy a hacer alguna pregunta, pero por ahora le damos la palabra al doctor Zaffaroni. Bueno, fenómeno. Queridas compañeras, compañeros, ponernos a hablar de lo que sucede en el Poder Judicial, tenemos que empezar por el comienzo. Es decir, por aclarar que, lamentablemente, nuestro Poder Judicial tiene una estructura institucional absolutamente irracional, peligrosa, defectuosa. Tenemos una Corte Suprema, la más chica de todo el continente y de Europa. No tenemos en nuestro sistema institucional dos elementos que existen en el mundo. El primero, la llamada casación, es decir, una casación nacional. Una casación vigente para todo el territorio y para todas las competencias, que fije jurisprudencia, que unifique jurisprudencia. Acá alguien de un lado de un río o de un retén policial puede ser un delincuente, y por la misma conducta
regida por la misma ley, del otro lado del río del Retén, le pueden hacer un homenaje y darle una medalla. Y no hay nadie que unifique los criterios de interpretación. Primero, eso es absolutamente irracional. Eso no existe en el mundo. Eso solo existe acá. Segundo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, el control de constitucionalidad normativo, se declara constitucional, inconstitucional una ley, y eso el único valor que tiene en nuestro derecho es que no se le aplica en el caso concreto, es decir, después de 5 o 6 años de trámite hasta que la Corte decide hacer eso. Cada juez sigue haciendo lo que quiere y diciendo que la ley es constitucional o inconstitucional. Es decir, no tenemos el stare decisis, el estar a lo decidido. En los Estados Unidos, la jurisprudencia constitucional de la Corte es obligatoria para todos los jueces del país. Acá no. En Estados Unidos no necesita casación porque los códigos que tiene son provinciales. Nosotros sí. Y en Europa, con códigos nacionales, todos los estados tienen casación. Estos dos defectos no es que los descubrí yo. Estos dos defectos los señaló ya Enrique Arturo Sampay, en 1949. Yo estaba haciendo palotes en la escuela, de modo que no tengo nada que ver con esto. Y sin embargo, Sampay lo vio y lo previó en la Constitución del 49. Estos y otros defectos han hecho que a lo largo de años, a lo largo de muchos años, lo viniésemos observando. Y, por cierto que los defectos institucionales, mientras las funciones las cumplan personas con un mínimo de racionalidad, no se notan tanto. Pero el problema es que los defectos institucionales dejan abierto un espacio de arbitrariedad enorme. Y un día llegan los delincuentes, un día llegan los peores. Y ese día sí, los explotan al máximo. Yo comprendo que la política es una actividad tremendamente competitiva, que un día se te cae un ladrillo en la cabeza, otro día te hunden un pedazo de piso. Y cuando uno advierte defectos institucionales tan graves, el protagonista de la política o los protagonistas de la política te dicen, sí, no, tenés razón, pero espera un rato que vamos a resolver esto y después nos vamos a ocupar. Y no se ocupan nunca. Hasta que un día llegan los peores. Y entonces viene el desastre. Estos efectos están en la institucionalización misma de nuestro Poder Judicial. Tenemos una Corte Suprema de 5 ministros, 4 ahora, hay una vacante que no se llena. Y esa Corte Suprema emite 20.000 decisiones por año, una cada media hora, sin dormir, sábados, domingos. Deben ser Superman. Sí, Superman. Obviamente que esto no lo digo ahora, sino que lo dije desde el momento en que entré a la Corte y vi cómo funcionaba. Y no solo hay una ficción por falta de tiempo, hay una ficción peor. Cada persona puede tener un conocimiento jurídico de derecho constitucional, para declarar inconstitucionalidades. Eso es suficiente porque no se declara una inconstitucionalidad cada rato, no se tira a la marchanta, tiene que ser cosa más o menos grosera, ¿no? Pero nuestra Corte Suprema desde hace más de 100 años asumió una función que la Constitución no le da, que es la de anular toda sentencia que considere arbitraria.
Cuando una sentencia es arbitraria, sabe Dios. Normalmente considero arbitrarias todas las sentencias que no me gustan, que no me dan la razón, claro. Por ende, hoy prácticamente todo el trabajo de la Corte está referido a las arbitrariedades. Esto implica que la Corte es la ultimísima instancia de cualquier materia. Y no hay nadie que conozca todo el derecho. Eso es mentira, no hay. Para ser ultimísima instancia de una materia hay que ser un especialista en la materia. Entonces no podemos tener un hospital donde el especialista de garganta se lo pone a operar el cerebro, va a tener un cementerio propio. Y la realidad es que aquí se supone que cada ministro de la Corte llega, jura, y cuando pone la manita arriba de la Biblia, viene el Espíritu Santo y le da la ciencia infusa y el conocimiento de todo el derecho. No es solo una cuestión de tiempo, sino eso es una cuestión de materia. Entonces, ¿quiénes hacen las sentencias? Los letrados. ¿Quiénes son los letrados? Y, bueno, son tipos que más o menos saben, ¿sí? Algunos hasta son profesores de la materia, pero no son los jueces. En definitiva, resulta que algunos secretarios más o menos sabios revisan las sentencias de las máximas instancias ordinarias. Cámara de Casación, Cámara de Apelaciones. Tenemos justicia especializada por abajo, y cuando llegamos a la Corte tenemos un tribunal multifuero. Estos son defectos que hace mucho los vine viendo, y hace mucho que vengo hablando de una Corte por lo menos de 15 jueces dividida en salas, para que por lo menos cada uno sepa más o menos la materia en que está decidiendo. Eso no se hizo. Y bueno, hoy tenemos este desastre del lawfare, ¿sí? ¿Y qué es el lawfare? El lawfare es un delito que cometen un grupo de jueces pequeño. En el país debe haber unos 2.000, 3.000 jueces, no sé, entre nacionales, federales, provinciales, etc. La gran mayoría no tiene nada que ver, por supuesto, pero hay un grupo pequeño, jueces, fiscales, etc., pequeño, en posiciones estratégicas, donde deciden llevar adelante una persecución política a través de procesos, con el pretexto de la corrupción. Y así lo hacen. Y tenemos condenas, como la de Cristina, como la de Vudú, que le cobraron que haya suprimido el negocio de las AFJP, o como la condena a Milagro. Cosas vergonzantes. En sentencias donde no hay prueba, intervienen siempre los mismos jueces, intervienen los mismos jueces de casación, intervienen la misma Cámara de Apelaciones. Tenemos una Corte que un día decidió que las clases tenían que ser presenciales. Y lo decidió sin escuchar a ningún perito. Es decir, la Corte no solo es sabia, conoce todo el derecho, todo, sino que además es sabia en materia de medicina, de epidemiología. Con sus propios conocimientos epidemiológicos decidió esto, sin consultar ni siquiera a su cuerpo médico forense, a nadie. Tenemos una Corte que un día, después de 15 años, declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura fue mal parido en la Constitución. No dice cómo se organiza.
dice con tanto, equilibradamente. ¿Qué es equilibradamente? Sepa Dios, es muy opinable. Tuvieron la impugnación a la configuración del Consejo de la Magistratura durante más de 10 años. Un día la sacaron del cajón, declararon inconstitucional la composición del Consejo, pero no solo eso, hicieron otra cosa. Declararon que recobraban vigencia las normas derogadas por el Congreso de la Nación. Legislaron. Y oh casualidad, resulta que aquellas normas derogadas le daban la presidencia del Consejo al presidente de la Corte. Y no conformes con eso, después se metieron en la configuración de los bloques del Senado Nacional, del Senado Federal. Se puede meter, la Corte es incompetente para meterse en la forma en que se organiza el Poder Legislativo. Sin embargo, lo hicieron. Pararon el Consejo de la Magistratura. Pararon el concurso de los jueces que tenían que reemplazar a 2 jueces trasladados por decreto. 2 jueces que, oh casualidad, también integraban la Cámara de Apelación por la que pasan todos los procesos a Cristina. No voy a hablar de los famosos chats, todos lo conocemos, la soberbia que se manifiesta en esos mensajes, la omnipotencia con que se expresan. Algunos no me extraña, otros sí me llama la atención. Lo que pasa es que los jueces se forman en una burocracia judicial, no tienen experiencia política. El político sí la tiene. El político sabe que, bueno, no podemos decir de todo, qué sé yo, tirarnos por lo que sea, pero el poder es dinámico, ¿sabe? El político lo sabe y sabe que en algún momento por ahí tiene que tomar un café con el otro. Los jueces no. Los jueces un día se acercan al poder, se sienten poderosos. No es que pisen una uva y se embriaguen, se vuelven alcohólicos, dependientes. Creen que el poder no cambia, que no pasa nunca, que es eterno. Y entonces no tienen ni siquiera la prudencia de quedarse en la puerta del cementerio, entran y orinan las tumbas. Y hoy estamos frente a este problema. ¿Y qué? Piden soluciones jurídicas. No hay soluciones jurídicas. No hay. Yo los podría aburrir a todos ustedes leyendo todas las disposiciones violadas de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, incluso, aunque no sea un tratado, de la Carta Interamericana, ¿no? La Carta Democrática Interamericana. Sí, me pasaría 15 minutos leyendo disposiciones violadas. Desde Kelsen nos han enseñado que las leyes, las normas son vigentes siempre y cuando emerjan de fuentes legítimas, competentes. Y sí, todas esas que leería serían normas vigentes. Y a eso le podría agregar todas las disposiciones de la Constitución. Sí, todas vigentes. Emergen de fuentes legítimas, cierto. Pero una cosa es la legitimidad y otra es la eficacia. Las normas son eficaces cuando hay un mínimo de acatamiento. Y aquí no lo hay. Se agotó. Y no lo hay porque no hay ante quién reclamar la efectiva vigencia de esas normas. Y llego a una conclusión entonces. La solución no la podemos dar los juristas. Se agotó. Se acabó.
La solución tiene que ser política. Pero la política tiene que ser consciente de algo. Esto que estamos viviendo es un fenómeno nuestro, sí, folclóricamente nuestro, pero no exclusivamente nuestro. Esta persecución política por manipulación de poderes judiciales con distintos métodos, es decir, cambiar el poder judicial, echar a los jueces, poner jueces propios, amenazar jueces como ha sucedido en Ecuador, amenazar jueces o amenazarle a la familia, como sucedió en Bolivia en la dictadura de Áñez, o bueno, valerse de un payaso como Sergio Moro en Brasil para meter preso a Lula. Distintas formas de manipulación, pero manipulación de poderes judiciales para persecución política de líderes populares. Esto es regional. O la destitución por un órgano administrativo durante 2 años de Petro en Colombia, que después lo arregló la Corte de Colombia, pero bueno, también. Todo esto es regional. Entonces, ¿qué pasa? No nos llamemos engaño. Esto es parte de una guerra híbrida. Son agresiones. Son agresiones en una guerra colonial. Yo recién escuchaba al compañero hablar de la derecha, etc. No, guarda, sí, podemos seguir hablando de derecha, izquierda, está bien, sí. Pero acá la polarización no es entre izquierda y derecha, ¿eh? Cuidado. La polarización básica, no es esa. Es entre soberanía y colonialismo, ¿eh? Cuidado. Estas son agresiones tardocoloniales. Por supuesto que no viene Juan de Garay a enterrar el pendón, ni baja Bereford y le tiramos aceite. No. Hubo un colonialismo originario, hubo un neocolonialismo, y este es un tardocolonialismo financiero. Otra etapa que corresponde a una transformación del capitalismo, que pasó de capitalismo productivo a capitalismo financiero. Entonces, ojo, que esta es una agresión continental. Una de las tantas armas de agresión continental, por supuesto. Y sí, podría pensarse que la resistencia no puede ser individual. La resistencia tiene que ser continental, ¿sí? Y si tenemos en cuenta esa polarización, y sí, se puede hablar de izquierda y derecha, porque bueno, pero en ese contexto, un país colonizado es un país que tiene una sociedad que trabaja para otro y no puede ser muy justa que digamos, ¿no? Y bueno, no puede haber justicia social si no hay independencia política y económica, ¿no? Ese es el verdadero problema. Cuando lo vemos desde ese ángulo, entonces, lo que tenemos que decirle a nuestras dirigencias, no nos pidan que los juristas les demos respuesta, pero no se la podemos dar, se agotó el derecho. Las respuestas tienen que venir de la política. No hay vuelta. Pero para eso la política y nuestras dirigencias tienen que ponerse las pilas. Y hay algunas tareas que tiene que encarar, o para las cuales tiene que convocar necesariamente. A nivel regional, primero es obvio que nuestras instituciones no han servido para detener estas agresiones. Se han desbaratado frente a estas agresiones. Los defectos institucionales, nuestro modelo de Estado no los aguantaron, perforaron. Por consiguiente, tenemos que estar pensando en modelos de Estado más fuertes. En modelos de Estados preparados para resistir este tipo de agresiones. Nuevas constituciones, sí, pensémoslo. Proyectos, lanzarse al futuro, proyecto.
empujarse al futuro, inyectarse al futuro. ¿Sí? Primera tarea para las cuales hay que convocar y hay que reflexionar. Segunda tarea. Es un proyecto indispensable acabar con el monopolio de medios de comunicación. No podemos seguir así. El monopolio de medios de comunicación es creación de realidad, creación de una realidad única. Eso es incompatible con cualquier democracia plural, que creo que es la que todos queremos. Salvo que a alguien le guste democracia de partido único, que es lo que nos quieren montar estos medios, que han asumido la función o los roles sociales propios de un partido político. No, compañeras, compañeros, nosotros... No. Una democracia plural es incompatible, absolutamente incompatible con el Pravda o con el Völkische Beobachter. No, eso no funciona. Tercero, seamos conscientes de algo. Nadie puede ignorar que detrás de estas agresiones hay agencias del gobierno de los Estados Unidos. Las hay. Es obvio. Bueno, es tarea de nuestra política regional, replantear las relaciones con el norte. Ojo, no estoy hablando, no tengo un brote antinorteamericano, no. El acné juvenil se me pasó hace rato. No es eso. Posiblemente podamos hacer alianzas. Pero una cosa es hacer alianzas, porque las alianzas se concertan de igual a igual, con respeto recíproco. Una cosa es hacer alianzas, otra cosa es ser subordinado. Y plantearle un replanteo de relaciones con los Estados Unidos es válido. Yo no sé si desde el punto de vista geopolítico a los Estados Unidos le conviene tener unos cuantos subordinados convulsionados y despelotados en el sur, o le conviene tener aliados fuertes. Por un lado. Y por otro lado, bueno, no podemos ser aliados de alguien que, no, si quieren plantear alianzas, que planteemos alianzas. Puede haber muchas razones para hacer alianzas positivas y recíprocamente buenas, pero no subordinación. No agresiones de esta naturaleza. Por otra parte, tenemos que recordarle a los Estados Unidos las 4 libertades fundamentales del presidente Franklin Delano Roosevelt. Que se acuerden. Esas 4 libertades que se nos niegan. Se nos niega la libertad de información porque solo informan los medios monopólicos. Se nos niega la libertad de vivir sin miseria, porque con los ajustes que nos imponen cada vez va a haber más miseria, más desocupación, más concentración de riqueza. Se nos niega la libertad a vivir libre de temor, porque cualquier juez nos puede hacer cualquier cosa a cualquiera. La única que se nos deja es la libertad de culto, ¿sí? Para rezarle a Dios que nos salve, pero las otras no. Y cuidado, hay que recordarle a los Estados Unidos que al negarnos estas libertades, lo que está haciendo es algo grave, que es poner en tela de juicio la confiabilidad de la democracia plural. Esto es grave en el mundo, puede precipitar una anomia mundial directamente. Hay que recordarle sus valores. Y hay una cuarta tarea que ¿por qué no pedírsela a la política? Estas agresiones internacionales son parte de una guerra híbrida y el derecho internacional también ha sido impotente para evitarlas. Es hora de repensar y perfeccionar el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra. Estas no son formas de guerra clásica, son otro tipo de agresiones que no están previstas en el derecho internacional como prohibidas.
Qué bueno sería que la voz nuestroamericana, latinoamericana, aunque no sé si somos muy latinos, fuese la que en Naciones Unidas, en la Organización Internacional del Trabajo, en la propia OEA, pese a la catastrófica conducción del señor Almagro, se plantease la incorporación de la prohibición de este tipo de agresiones. Sería muy bueno, bueno para el mundo. Estas son tareas que son propias de la política. Claro, me dirán, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace si no tenemos espacio? El TINA, el There is no alternative, nunca ha sido nuestro americano. Nosotros estamos aquí por 500 años de resistencia anticolonial. No nos olvidemos de que la propia idea de derechos humanos surgió en nuestro continente. Mentira que viene del norte. No. El primero que la sostuvo, protección mundial de derechos humanos, protección mundial de la persona, fue Fray Bartolomé de las Casas, 30 o 40 años después de que llegara Colón. Que dijo, no, a los indios hay que respetarle su vida, hay que respetarle su propiedad, hay que devolverle todo lo que le robaron, hay que respetarle sus religiones, hay que devolverle sus templos. Y lo decía un cura. Bueno, no podemos olvidarnos de la lucha de nuestros caudillos, de la gesta de nuestros libertadores. No podemos dejar de darnos cuenta que los primeros luchadores por los derechos humanos fueron nuestros libertadores. Fueron nuestros libertadores porque sin independencia no hay ninguna posibilidad de justicia, ¿eh? Nuestro primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo. Sin independencia no hay desarrollo. Hoy dicen que son los de tercera generación, no, para nosotros fueron los de primera siempre. Y el subdesarrollo nos cuesta muertos por violencia. Tenemos los índices más altos en algunos de nuestros países, más altos del mundo de muerte violenta. A lo cual se pueden agregar las muertes por insuficiencia de campañas sanitarias, por atención selectiva de la salud, por inseguridad laboral, por inseguridad del tránsito. Nuestro subdesarrollo hace que nos echemos una Hiroshima y Nagasaki cada 3 meses con paciencia, ¿no? Un genocidio por goteo. Y sí, después tuvo toda la resistencia, la Revolución Mexicana, nuestros movimientos populares, con aciertos, con errores. Sí, pero sin eso, yo no sé si estaríamos acá todos los que estamos, ni tampoco sé si hubiésemos aprendido a leer y escribir. Gracias a esa resistencia y esa lucha, es que estamos todos los que estamos, aunque falten algunos, y también pudimos llegar a la universidad, ¿no? En fin, con el There is no alternative, San Martín se hubiera quedado mirando los Andes y hubiera dicho qué alto que son esos picos. No, así no se va adelante. No tiene sentido preguntarse por el cómo y bajar los brazos cuando no tenemos el qué. Definamos el qué. Tengamos proyectos, después se lucha. Y si bien, por cierto, ellos tienen el poder financiero, tienen monopolio de medios, sí, pero no tienen el monopolio de las calles ni el monopolio de las plazas. Eso no lo tienen. Un viejo, no viejo, murió joven, antiguo poeta romántico, el poeta de los esclavos de Brasil, decía: la plaza es del pueblo como el cielo del cóndor, a praça do povo como o céu do condor.
No nos olvidemos de eso. Castro Alves, el poeta de los esclavos. Realmente lo que no sé y no atino a definir muy bien, es si nuestras dirigencias políticas están a la altura de la tremenda gravedad de las circunstancias regionales. No tengo la respuesta. Pero no se puede convocar para llorar a todos juntos. No, hay que convocar detrás de proyectos. Los pueblos se encolumnan detrás de proyectos. Sí, dicen, nosotros somos personalistas, etcétera. Sí, pero detrás de todo liderazgo, en todos los momentos hubo proyectos. No era alguien que dijo, síganme, porque no lo voy a defraudar, como dijo alguno, no. Había proyectos. Eso genera el liderazgo. Proyectos y alguien que se pone al frente y dice, bueno, vamos a pelear, vamos a luchar. Y sí, pero si no definimos el qué, no tiene sentido. Si no sé a dónde quiero ir, no tiene sentido preguntarme cómo llego. Después veré cómo llego, pero antes, ¿a dónde quiero ir? Eso, cuando falta eso, se genera una anomia, se genera un desconcierto y una angustia. Una angustia por falta de proyecto, por falta de proyecto es mirar hacia el futuro, tirar hacia el futuro, arrojarse hacia el futuro. Y si no hay hacia dónde arrojarse, no se angustia tremendamente, se desconcierta. Y si nuestras dirigencias no se ponen a la altura de la necesidad de tener proyectos y de convocar para pelear por proyectos, para luchar por proyectos, cuando digo pelear, luchar, no estoy hablando de violencia. Entonces un día, cuidado, que un día no nos podemos olvidar que estamos viviendo en la región que tiene los más altos coeficientes de Gini del mundo. Los coeficientes que indican la injusta distribución de la riqueza, la concentración de riqueza, más altos del mundo. Son más altos que los africanos. Los africanos son más pobres, pero son menos desiguales. Nosotros no, al contrario. No somos tan pobres, pero somos más desiguales. Cuidado que siguen subiendo los coeficientes de Gini en función de un capitalismo que se volvió loco, que está suicida, que se sacudió de encima el prudente control de la política, que opera conforme a sus pulsiones internas propias de concentración de riqueza, mayor ganancia, sin límite, suicida, capitalismo que se está suicidando. Y los racionalizadores de ese suicidio son los de la ideología de seguridad nacional, ¿no? El mercado controla todo, fenómeno, el mercado, la mano del mercado. Sí, bueno, qué sé yo, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman. Sí, ¿no? Los evangelistas de este suicidio. Y bueno, el resultado es una incerteza hacia el futuro del mundo. Puede ser el final del capitalismo, sin modelo de recambio. En esta situación está el mundo y nosotros en esta región estamos en esta posición. Entonces, cuidado que si nuestras dirigencias no se ponen las pilas, un día más ajuste, más desocupación, más pobreza, se alcanza la clase media, más concentración de riquezas, jode más a todos los sectores, y un día el pueblo le va a pasar por encima. Es inevitable. Entonces, este es el problema. No me pidan soluciones jurídicas, porque no hay. Se agotó el derecho, no hay ante quién reclamar nada. Sí, podemos hacer denuncias internacionales, pero bueno, los tiempos de las denuncias internacionales no son los de la política. Todo puede contribuir, está bien, hay que hacerlas, hay que acudir a los organismos
que puedan decir algo, ¿no? Perfecto, sí, pero eso no resuelve el problema. El problema es un problema de la política y de nuestras dirigencias, que tienen que estar, repito, a la altura de esta gravísima circunstancia, que no nos están destruyendo solo la democracia, están destruyendo la república directamente. No queda otra. Están destruyendo el sistema más o menos de equilibrio, de control, de ejercicio del poder. Y se han apoderado de la cúpula y de posiciones claves del Poder Judicial. Eso en nuestro país, en otros han hecho las otras cosas que me referí. Esto no puede tener una respuesta solo argentina, no. Tiene que ser una respuesta regional, la tiene que hacer la región, la tiene que hacer nuestra América, la tienen que hacer las fuerzas populares de toda nuestra región. Y son esas 4 tareas: repensar nuestras instituciones, nuestro modelo de Estado, acabar con el monopolio de medios y su creación de realidad única, replantear la relación norte-sur en términos de respeto mutuo, y en el derecho internacional promover la prohibición de este tipo de agresiones. No se convoca a los pueblos para confesar la impotencia. Eso no fue nunca nuestro. Nuestra americana siempre fue lucha. Y merced a esa lucha es que estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias, doctor Zaffaroni, Eugenio, para los compañeros, o Raúl. Muchas gracias, la exposición es brillante. Bueno, compañeros, está abierta la posibilidad de preguntar o comentar. No sé si alguien quiere decir algo. A mí se me ocurría... bueno, a ver, Celeste. No, solo enseguida abro los micrófonos o les habilito los micrófonos. Bien. Hay, digamos, 2 factores que se unen para esta realidad tan complicada, ¿no? Es medios de comunicación y el Poder Judicial. Pero vos señalabas que hay muchos jueces en el país y que, digamos que el problema radica en, digamos, un conjunto de jueces que están en lugares estratégicos. Esa es una cosa que me gustaría si la podés comentar un poco más, porque a veces hablamos del Poder Judicial y por lo que vos estás diciendo, hay un sector del Poder Judicial que no está comprometido con esta política. Sí. Es decir, yo puedo imputarle a la gran masa de Poder Judicial su silencio. Ese silencio permite que se ensucie a todos. Pero realmente debo reconocer que ese silencio obedece a un entrenamiento burocrático. Al yo no me meto, yo hago mi trabajo, llego temprano, se atiende el mostrador en mi juzgado, hago mis sentencias, no dejo vencer los términos, no sé nada de política, no me meto en política, y como no se meten en política, como decía Perón, la política se la hace otro, ¿no? Puedo asumir también la responsabilidad que nos incumbe a los académicos, porque los jueces no nacieron de una incubadora ni por generación espontánea, los jueces salen de las universidades. Entonces creo que en el ámbito académico tenemos que repensar un poco qué clase de derecho estamos enseñando, ¿no?
esa responsabilidad sí nos incumbe. Pero la gran mayoría, la gran masa, hay una minoría de jueces que es justicia legítima que bueno, enfrenta la situación. Hay otra minoría que son los protagonistas de estos delitos, que es prevaricato, o dádivas, cohechos, etcétera. Un concurso de delitos en este lawfare, ¿no? Y hay una gran masa que lo que le puede imputar es ese silencio, pero no está comprometida con esto. No, eso es cierto. No, la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, la penal, por ejemplo, no es como Doropí, funciona más o menos bien, ¿no? Fíjate lo que pasó cuando la muerte de Nisman con la fiscal que intervino, bien, impecable la mujer, ¿no? Y así hay mucha gente, ¿no? Que no está comprometida con esto. Su silencio permite que se los ensucie a todos, ese es el problema, porque esa minoría funciona como una especie de carro atmosférico que reventó, ¿no? Sí, llena de estiércol todo el resto, y sí, el resto se calla, esa es la verdad, pero no son, no. Es una minoría, serán 20 nombres, y no sé si estoy exagerando, ¿no? Sin embargo, están en lugares estratégicos, por lo que Claro, veo. no, eso sí. Sí, incluso los han puesto en lugares estratégicos, han armado tribunales especialmente para eso, salas. Sí, sí. Macri trasladó jueces por decreto, cosa que no se había tolerado nunca. Y la Corte legitimó ese traslado. No, cuidado, sí, ha habido movimientos para armar una minoría, colocarla en posiciones estratégicas, sí, es cierto. Pero mirá a todos los jueces que en todas las causas de Cristina intervienen, son los mismos nombres. Primera instancia, Cámara de Apelaciones, Casación, los mismos nombres. Y no hablo ya del escándalo de Milagro, que bueno, todos sabemos que es un poder judicial amañado, nombrado por un señor feudal que hay ahí, son todos parientes, y bueno, y una vergonzosa sentencia de la Corte que hubiera sido preferible que no hubiese dado ningún fundamento. Los fundamentos que han dado son ridículos. No te permiten, no aceptan un testigo. Ah, no, pero es vago, porque no sé qué iba a aportar ese testigo. No aceptan un perito, no, pero es vago, porque no sé lo que iba a aportar ese perito. Pero, mirá, me está diciendo. Entonces, el agravio, para expresar el agravio tengo que decir, no, miren que ese testigo iba a ser favorable en tal y tal sentido, ese perito iba a dictaminar esto y esto. Es vergonzoso el fundamento que dio la Corte, vergonzoso. Es preferible que hubieran dicho un 280, no me interesa. Que no le hubieran abierto la instancia. Como hicieron en el caso de Amado. Nos presentamos a decir, miren, acá hay un testigo fundamental al que se le pagó con un hotel. Y la Corte dijo, no me interesa, 280. 2 líneas, listo. Bueno, compañeros, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, yo quería, perdón, Sí, ¿se oye? sí, Sí, sí. sí. No, en el marco general, tal vez esta pregunta no tenga mucho sentido, pero en concreto, el Ministerio de Justicia, ¿qué rol desempeña o debería desempeñar? Mira, yo creo que no debería existir Ministerio de Justicia. No, En un país organizado, bueno, Estados Unidos no lo tiene, Uruguay no lo tiene.
Bueno, el Poder Judicial es el Poder Judicial. Ahora, si vos querés tener un ministerio que haga proyectos de leyes, etcétera, sí, eso puede ser. Ah, Pero ¿qué tiene que ver el Ejecutivo? ¿Por qué tiene que tener un Ministerio de Justicia si hay un Poder Judicial? De modo que yo nunca defendí que hubiese un Ministerio de Justicia, que realmente lo que depende del Ministerio de Justicia son los registros y el servicio penitenciario. Para eso necesitas un ministerio. No sé. Entonces, la función que puede tener un Ministerio de Justicia en una república con un poder judicial, si estuviera bien organizado, no necesita Ministerio de Justicia. Qué sé yo, salvo una monarquía donde tenía el Ministerio de Gracia y Justicia. ¿Sí? En una república bien organizada, el Ministerio de Justicia, un ministerio para tener los registros y para tener el servicio penitenciario me parece innecesario. gracias, gracias. ¿Cómo ves vos? ¿Qué posibilidades ves eh, de, de que se pueda hacer la reforma de la Corte? En este momento, en otro momento se podía hacer, en este momento es más difícil, pero bueno, los gobernadores plantearon un proyecto. Después, no sé, se reformó, etcétera, pero es un proyecto que salió de los gobernadores. Y salió impulsado por algo que no nos llamemos engaño. Salió impulsado porque la Corte Suprema se metió a decidir en el reparto de la coparticipación federal. Pero bueno, es el primer proyecto coherente que sale de algún lado, ¿no? No le veo muchas posibilidades, pero bueno, pero por lo menos, insisto, hay proyectos. Por lo menos apareció un proyecto. Tenía que haber aparecido mucho antes, por supuesto. Y con respecto a la implementación de la ley de medios, ¿podés comentar algo de esto? Se podían haber intentado derogar los decretos de necesidad y urgencia de Macri, ¿no? Y tratar de ver si podían recuperar vigencia a través de la derogación de esos decretos, porque un decreto se deroga con otro, y la ley sigue siendo ley, claro. Ahí no. Bueno, no se intentó tampoco. Sí, quizá haya que actualizar la propia ley, ¿no? Haya que repensarla un poco. Hay otras cosas que la tecnología permite hoy, ¿sí? Pero para eso hay que convocar a alguien, hay que tener los proyectos, hay que convocar, hay que movilizar, hay que concientizar a las personas de que todo esto se refleja en la vida cotidiana, se refleja en su jubilación, se refleja en su sueldo, se refleja en su nivel de vida. No es una discusión que estamos teniendo entre una cantidad de tipos. No, es una discusión en que por debajo está todo eso. Este despelote institucional tiene consecuencias en la vida cotidiana de todas las personas. Planteada así la cosa, da la impresión que somos unos cuantos chabones que estamos ahí discutiendo estas cosas por arriba, qué sé yo, bueno, a mí que me interesa, ¿no? El problema es que no me alcanza a llegar a fin de mes. No, que no te alcanza a llegar a fin de mes por esto. Pero eso hay que concientizarlo, eso hay que llevarlo a la gente, eso hay que... Si nos quedamos en esta discusión
así, abstracta, y qué sé yo, invoco a Montesquieu, no sé, bueno, pará, Montesquieu se murió hace mucho, pero acá la cuestión es que esto se traduce en condiciones de vida, ¿no? Replantear la relación con el norte es imprescindible. ¿Qué carajo quieren? ¿Qué? Está bien, hagamos alianza, pero ustedes nos están agrediendo. Me quedé pensando esto que vos dijiste, que no es una cuestión de derecha a izquierda. Pareció muy bueno ese concepto, ¿no? Quizá lo tendríamos que manejar los compañeros del campo No popular. estamos en el capitalismo originario, no estamos en la acumulación originaria de riqueza, de capital. Estamos en una forma de capitalismo periférico que nos lo están haciendo pelota porque están destruyendo las pymes. Se puede hablar de izquierda y derecha, pero no en el mismo sentido europeo. No. Otra cosa era cuando teníamos cierta autonomía, había capital productivo, estaba Henry Ford, uno se podía sentar con Henry Ford porque era el dueño de la guita, y el tipo tenía autonomía para negociar. El dueño tiene autonomía para negociar, pero hoy se acabó, hoy no está más Henry Ford, hoy hay unos tecnócratas que manejan unas corporaciones transnacionales y lo único que pueden hacer es conseguir más guita en menor tiempo posible, aunque destruyan el medio ambiente, las condiciones de habitabilidad del planeta, lo que sea, porque si no lo hacen, lo reemplazan otros que quieren ocupar sus mismas posiciones de privilegio. Entonces, esta transformación del capitalismo productivo en capitalismo financiero ha llevado a esto. Ahora, yo estaba leyendo en un libro de Basualdo y Manzanelli, Sí, donde ellos hacen la diferencia entre lo que son las empresas y sí. lo que son los grupos económicos, y dicen que para los grupos económicos no hay leyes que los regulen. Esto Sí. es así. Es así, efectivamente, y si hay leyes que lo regulan, se pasan por arriba. Claro, Claro, sí, una cosa son las multinacionales, que son productivas, que sí pueden generarte un monopolio, etcétera, manejar precios, alguna cosa de esas, pero otra cosa son las transnacionales, que son conglomerados de dinero. exacto. Es otra cosa, no. Desde que se terminó las 3 o 4 décadas de oro posteriores al final de la guerra, La guerra, sí. se terminó el keynesianismo, se terminó ese matrimonio medio forzado entre capitalismo, que siempre busca concentración de riqueza, más ganancia, y la política que busca un poco más de igualdad y le ponía cierto límite. Bueno, desde que se terminó eso, empezaron a fabricar billetes verdes. Se fue al diablo el patrón oro, todo, pero después no pudieron fabricar más billetes verdes porque eso era la inflación. Y entonces se empezaron a fabricar papelitos de te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, y hoy Estados Unidos tiene una deuda en esos papelitos que equivale a 1,5 veces su Producto Bruto Interno, Exacto. que no se va a poder pagar nunca. Y muchos de esos papelitos los tienen los chinos. Y porque para pagar eso habría que cuadruplicar la producción mundial, que está estancada, no sube, bueno, sube poquito. Entonces, bueno, qué sé yo, ¿a dónde va el mundo con esto? Te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, con guita que no va a existir nunca. Papeles verdes existe un 7% de lo que se contabiliza, un 8%, el encaje bancario. Lo demás son números, porque el que recibe un crédito lleva la guita al banco, el banco la vuelve a prestar y así. Entonces, bueno, si todos fuéramos a retirar la guita que tenemos en los bancos en todo el mundo, quiebran todos los bancos del mundo. ¿Por qué? Porque los verdes no existen, son números.
Entonces tenés toda la sensación de que es un globo que alguien pincha en un momento y se va todo al diablo, ¿no? Cuando el Papa dice esto no se sostiene en la encíclica, y sí, claro, esto no se sostiene, qué sé yo dónde vamos. Muy raro. Y lo dice el Papa, no Trotsky, ¿eh? Sí, Bueno. Hola, ¿me escucha? sí, Sí, George. Hay una pregunta de Olga que dice, bueno, ya que estás con la posibilidad de viajar, ¿qué se escucha de esta corte vergonzante, ¿no? De estos fallos vergonzosos? ¿Qué se escucha en Europa? Si podés comentar algo. Mira, Europa está preocupada por ella. Europa está en este momento en un tren de suicidio, creo. Yo no me imagino Europa sin Rusia. Está carente de líderes. Están muchos locos por la inmigración. A alguien hay que enchufarle la responsabilidad de lo que pasa. Entonces a los inmigrantes, los extracomunitarios. Y Europa está en una decadencia. Y en América Latina, cada país y te plantea los problemas propios, ¿no? Tenés modelos de países agredidos, mucho más agredidos que nosotros, ¿no? México es un país agredido realmente, agredido por esta cosa de la droga, etc. Con una división internacional del trabajo tremenda, ¿no? La violencia por alcanzar el mercado de consumo se produce abajo del Río Bravo, y en el norte tienen una red de distribución aceitada. Bueno, Colombia está tratando de recuperar su estado, en un estado debilitado. Zonas que han perdido el control, el estado. América Central, bueno, si mirás Salvador, creo que están todos locos, ¿no? Cosas que han hecho, no sé. Se salva poco Costa Rica, ¿sí? En fin, Ecuador está en bueno, Perú, ya ven lo que está pasando. Ecuador está en una situación realmente. Hace un mes estuve en Guayaquil. La condena a Rafael Correa es una sentencia tan o más vergonzosa que esta nuestra, ¿no? Terriblemente vergonzosa. Sentencia absurda, donde llegan a hacerlo jefe de una banda de cohecho, cuando no prueban qué hizo cada uno, y condenan a 22 tipos sin probarle qué hizo cada uno. Y Correa es el jefe de la banda por influjo psíquico, dicen en la sentencia. Mira, Bueno, qué sé yo. Y en tanto, en los últimos meses en Guayaquil tenemos 500 muertos por violencia carcelaria, ¿no? Decapitados, descuartizados. Bueno, qué sé yo, el panorama es ese, ¿no? Por eso digo, no, guarda, creo que esto lo tenemos que plantear en términos regionales. hay un tema que a mí me obsesiona y es algo que dijo Kuznets, un premio Nobel de Economía, que incluso lo repitió Cristina, o lo mencionó, mejor dicho, en uno de sus discursos, que Kuznets dijo que había 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Vos coincidís con esa peculiaridad que él le puso a la Argentina? Y en caso de ser así, ¿cuáles serían los caracteres distintivos de la Argentina que lo hacen distinto como para que él haya hecho esta afirmación? Bueno, no sé si es tanto, porque somos parte de América Latina, pero no somos un país subdesarrollado, somos un país en vías de subdesarrollo. Ajá.
Nuestro país, en cuanto a desarrollo humano, tiene un nivel bastante alto. Prácticamente nosotros no tenemos analfabetismo desde hace mucho. Nuestra población es bastante homogénea. Tenemos discriminación racial, pero es generacional. Al cabo de una generación o dos se termina y se incorpora. No tenemos una discriminación racial como Estados Unidos. Que si tuvieron tiempo de mezclarse, no se mezcló nadie, ¿no? En fin, no, hay algunas circunstancias que nos favorecen. Tenemos una cultura un poco italiana. En ese sentido, nos asustamos cuando vemos cadáveres. No somos una población violenta en ese sentido. En fin, hay varias circunstancias que nos diferencian un poco, pero no nos olvidemos que somos parte de una región, ¿eh? No nos creamos nosotros que somos los dueños del último refresco del desierto, ¿eh? Guarda, que el resto de América Latina muchas veces tiene razón en decirnos que el mejor negocio es comprarnos por lo que valemos y vendernos por lo que queremos valer, ¿no? Es cierto. Por eso miremos esto en términos regionales. En términos regionales, esto es una agresión a nuestra región. Pero una agresión bélica, una agresión a través de unas armas nuevas, ¿no? No son las tradicionales, ¿no? Por eso te digo, sería muy bueno que la voz latinoamericana hiciese una movida diplomática en los organismos internacionales diciendo, muchachos, esto hay que pararlo, ¿no? En nombre de la paz del mundo, digo, ¿no? Ahora, en realidad cuesta un poco, viendo lo que pasa con los gobiernos populares de América Latina, hablemos de Boric, que su proyecto de reforma constitucional abortó, hablemos de Castillo, hablemos de, no sé qué va a pasar con Petro en Colombia, pero daría la impresión de que el marco general, como para armar un movimiento popular en América Latina, está muy complejo, muy limitado. Está complejo, pero si no nos juntamos va a estar más complejo. Porque, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos a hacerlo. Sí, son cosas distintas. No sé, yo no sé si Castillo estuvo a la altura de las circunstancias siempre, ¿no? Ajá. En cuanto al proyecto de constitución de Chile, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner en una constitución el aborto, ¿eh? Ajá. Porque, no sé, está condenado al fracaso un proyecto de eso, que te come directamente el resto de las propuestas. Sí, decían que era eso y el tema de haber dicho que podía ser un Estado plurinacional Chile, ¿no? Claro, le empezaron a agredir por esos dos lados, pero lo del Estado plurinacional todavía, pero lo del aborto, no, incluso hasta en un proyecto de código penal tenés que decir, mire, la discusión del aborto la dejamos aparte, porque te come el proyecto directamente, y eso es experiencia en cualquier país, ¿no? Sí. Que me parece que ha sido una chiquilinada poner eso en la Constitución. Independientemente de la posición que tengo respecto del aborto, que eso... Sí, de acuerdo. No. Pero bueno, no es la forma de discutirlo y es hacer fracasar cualquier proyecto. Hay una opinión de Laila. Hola, ¿se escucha? Sí. Dice, bueno, gracias Eugenio. La pregunta del millón. En la justicia no podemos confiar en los políticos, digamos que no tienen coraje en el Congreso. No se puede sesionar. Nos queda resistir en las calles y plazas. Eso lo hicimos y lo volveremos a hacer. Sí. Pero con el pueblo, como el pueblo gobierna con sus representantes y estos no funcionan, ¿qué hacemos? Ellos no representan la Constitución, las leyes, las instituciones. Nosotros sí, pero Milagro, Cristina están condenados. Macri, Caputo están libres. El lawfare tiene dos puntas, sin lugar a dudas. Y esta manipulación y estas agresiones tienen dos puntas. Una es la persecución política de ciertos líderes. Y otra es la impunidad
de los que llevan a cabo esa persecución. Lawfare son delitos, por lo menos un delito de prevaricato, por lo menos. Pero a eso se suman otras cosas. Si agarrás bien lo que son los chats esos que trascendieron, está bien que no se pueden llevar a la justicia, todo lo que quieras. Pero ahí están encubriendo otros delitos. Y bueno, con la más absoluta impunidad. Por un lado, persecución política y condenas arbitrarias. Y por otro lado, impunidad absoluta para lo que cometen los que detentan el poder financiero, ¿no? O sus agentes locales. El colonialismo siempre tuvo agentes locales. Mirá, Hernán Cortés nunca hubiese podido tomar Tenochtitlán si no es que lo ayudaron los tlaxcaltecas. Exactamente. Bueno, y gracias a eso pudo tomar Tenochtitlán y gracias a eso pudo asesinar después a Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, eso pasó en el colonialismo originario. Después tuvimos el neocolonialismo y los agentes locales fueron nuestras oligarquías. Desde el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, desde el patriciado peruano, la República Bella brasileña. Después tuvimos la seguridad nacional, y ahí se terminó el neocolonialismo, y ahora tenemos el tardocolonialismo financiero con estos tipos. Son los agentes locales, que siempre tuvieron, sin ellos nunca podían haber triunfado. Y esos agentes locales les tiene que garantizar su impunidad, claro. Pero sí, indiscutiblemente, un día, lo que dije al final, un día si no se ponen las pilas las dirigencias políticas, los pueblos le van a pasar por arriba, claro. Eso sería algo así como el que se vayan todos. Un nuevo 2001, sí, exactamente. Exactamente. Olga está haciendo una pregunta. Dice, ¿la llegada de Lula podría ayudar en parte a impulsar alguna movida latinoamericana? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que felizmente y pese a disponer de todo el poder del gobierno, y sin embargo Bolsonaro no logró su reelección. Y eso es importante. Creo que si miramos el mapa político de Brasil, nos damos cuenta de una división importante. Un norte que apoya a Lula, un sur preferentemente bolsonarista. Eso es resultado también de políticas que vienen de lejos, quizá de la crisis que en el siglo XIX tuvo la economía del azúcar del nordeste. El norte de Brasil entró en crisis porque el precio del azúcar se fue al diablo. Se pasó de la economía del azúcar a la economía del café del sur. Lo lógico hubiera sido que la mano de obra del norte se trasladara al sur, pero eso no se produjo porque hubo una inmigración masiva europea, un transporte de población masivo de europeos hacia el sur. Esa herida se nota hoy en el mapa político de Brasil después de las elecciones. Es difícil gobernar Brasil. Hay 5 Brasiles diferentes, por lo menos. Pero bueno, Lula es un buen negociador. Tiene mucha muñeca para negociar. Y sí, por supuesto, el triunfo de Bolsonaro hubiera sido un desastre para toda la región. Bueno. Hay una opinión de Cristian Pensó, dice, convoco a trabajar y militar para terminar con la política de los círculos de pertenencia, político, territorial, mezclarnos, dejar de estar fragmentados, ir a la unidad bajo el escudo de la patria. Los símbolos patrios, la bandera, nuestra cultura, nuestro folclore. Nuestra gente hoy se malnutre de imperialismo cultural, político, alimentario. Es la decadencia política que sufren los espacios populares frente a la falta de un proyecto
y la crisis dirigencial que muchas veces impide que propongamos ideas y proyectos colectivos. Sí, da la impresión de que cuando uno habla en los términos en que yo digo y hay que hacer proyectos, etcétera, da la impresión de que uno está pidiendo lo imposible. Bueno, pidamos lo imposible, qué sé yo. No sé, pero pidamos algo. Bueno, quedan pocos minutos de acuerdo a lo que nos habíamos propuesto. A mí se me ocurre algo. Vos estás familiarizado conoces, sabés de psicología y psicoanálisis. Se habla de cierta degradación del nombre del padre, cierta degradación eh, de las instituciones, pero no como un fenómeno de Argentina, ¿no? Sino como un fenómeno de muchos países. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, si estás de acuerdo. Digo, me parece que la sociedad de hoy es distinta a la que teníamos 30 años atrás. Hay distintas variables que han intervenido, ¿no? Bueno, esto que decís vos, el nuevo avance imperial por el lado de los medios de comunicación, por el lado de la justicia, pero también se podría pensar de que cada gobierno neoliberal hubo una degradación en la, no sé, en la cultura o en la moral de la población, no sé cómo decirlo. Y a esto, cierto desprestigio de lo que el psicoanálisis llama el nombre del padre, ¿no? O sea, cierto orden social, cierto respeto por el orden social, que cada uno, digamos, de alguna manera tiene que hacer algo para que la sociedad funcione, ¿no? Y como que cada vez, bueno, como que va pululando esto de que no, porque si yo lo quiero, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿qué pensás de esto? Sí, hay una suerte de sálvese quien pueda. La pretendida meritocracia eh, impulsa algo que mal llaman individualismo, no es individualismo. Es pérdida de solidaridad. De los tres principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, nos hemos olvidado de la fraternidad, es el problema. Pero cuidado, son los medios, sí. De cierta dirigencia, sí. Pero no es la gente, no es el pueblo. En el conurbano tenés muestras de fraternidad que son impresionantes. En medio de la necesidad, no de la miseria, pero sí de la pobreza. No estoy tan seguro de que eso haya permeado todas las capas sociales. No nos dejemos llevar, nosotros somos tipo de clase media, no nos dejemos llevar por lo que vemos en la clase media, solo. No, yo creo que no ha permeado todas las capas sociales, por suerte. También el monopolio de medios y la construcción, la invención de realidad tiene límites. Hay un momento que defonda la realidad. Y hay un momento que la realidad emerge. No es omnipotente tampoco. La omnipotencia no es de este mundo. Tiene un poder maldito, sí, pero no es omnipotente. Si fuera omnipotente, el peronismo habría desaparecido hace mucho. No desapareció. Bueno, No. vos decías al comienzo, el movimiento nacional lleva 200 años. Uno Claro, podría pensar, hay reserva humana en este país. sí. ¿En qué momento se puede producir algo? No lo sé, pero
¿Algo de esto estás diciendo? Sí, efectivamente, yo tampoco, augur no soy, no me voy a meter pero no te olvides que un 2001 vino sin previo aviso, ¿no? Quienes me dicen que avisaba, mentira, mentira, con el diario del lunes sí, todos lo sabemos. El día antes no se sabía. Y bueno, hay un momento que el pueblo explota. Bueno, sí, qué sé yo. ¿Y quién toma la batuta? ¿Qué sé yo? ¿Quién era Perón en el 44? Un coronel que estaba transando en el Lobo. Y que hablaba con los sindicatos. ¿Qué sé yo? Cuando Néstor vino de Santa Cruz, qué sé yo, ¿qué va a hacer este pingüino? Qué sé yo, no sabíamos tampoco. Bueno, sí, qué sé yo. Uno no puede. Esas son cosas que no, en eso intervienen muchos imponderables. Y esa reacción se produce muchas veces en medio de crisis, en medio de vacíos. En política el vacío y la política se rechazan, no son compatibles. Y el vacío que se está produciendo es muy grande. Y bueno, algo lo va a llenar. Sí, espero que no sea el campeonato del mundo. No, el No, campeonato del mundo pasa, qué sé yo, está Por bien. eso. La gente se entretiene, que se divierta un poco con algo, alguna alegría Sí, sí. que En eso tengamos, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero no, esto pasa. Pero después, sí, en algún momento hay reacción popular. Creo que todo esto no tocó suficientemente a la clase media todavía. Cuando toca más a la clase media, entonces se junta la clase media con los otros que están jodidos desde antes, y bueno, ahí la cosa tiene bueno, opciones. estamos llegando a la hora. Ahí voy a leer una última pregunta eh, que dice Laila Solá. Ellos ganaron la batalla. Cristina se bajó de su candidatura en el 2023. Pienso que nuestra dirigencia política eh, no estuvo a la altura de las circunstancias. sí, es ¿Tienes un buen alguna opinión? comentario. No es que ganaron la batalla. No es eso. Creo que, creo que no hubo una conducción. El pueblo reaccionó cuando el intento de asesinato de Cristina, la gente respondió, pero bueno, no hubo una dirigencia que continuase con eso, que se pusiese al frente. Y bueno, sí, en eso lo comparto, en ese sentido, sí. Bueno, compañeros, estamos sobre la hora y no Pero queremos... no, Sí, guarda, no digo todo esto como para que nos abramos la vena con una galletita en el borde de la vereda. No, compañeras, compañeros, no, el vacío no se sostiene. Algo aparece. Uno quisiera que aparezca más rápido, sí, es cierto. Pero aparecer aparece. Son 200 años de caudillos, de luchas, ¿sí? Movimientos populares. Son 500 años de resistencia de colonialismo en la región. Esto no se termina. Es- quizás de alguna manera, si entiendo lo que estás diciendo, Raúl, es como que las condiciones como están ahora tienen que cambiar y, digamos, el pueblo tiene que tomar la iniciativa, salir a la calle para que se genere algún quiebre y que aparezca alguna dirigencia que proponga esto es más o menos lo que estás diciendo. Sí, exactamente, exactamente. Y eso va a pasar. No tengo fecha, no soy augur,
Pero esto no se sostiene. Lo dice el Papa, no Trotsky. No se sostiene, flaco. Acá pasa algo, va a pasar algo. Quedémonos con ese concepto, realmente. Es impecable, Raúl. La verdad que el aporte que nos has hecho es muy valioso, muy valioso. Lamento haberlo hecho en términos políticos, pero no. Esto no tiene nada de jurídico, ¿no? Bueno, pero me parece que nos brindaste un análisis donde, bueno, esto se requiere una solución política. Claro, Y la solución política en las condiciones en las que estamos no se está produciendo. no. Entonces tiene que haber algo. El pueblo tiene que Algo, salir. indiscutiblemente que tiene que haber algo. Y esto no es que lo diga yo, te lo dice la gente en la calle, te dicen los tipos que me paran en la calle, las mujeres que me paran en la calle. Cuando voy a la parrillita de la esquina, qué sé yo, tipo del barrio. Cuando voy a hablar a un local nuestro. Bueno, es un clamor popular. Esto no va a quedar vacío, no puede quedar vacío. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Me parece que estamos en hora de ir redondeando. Muchísimas gracias, Raúl, por, por tu aporte. Y bueno, por ahí te volveremos a convocar para el año que viene, para hacer. Fenómeno, con gusto, con mucho gusto. Bueno, Los compañeros están diciendo un placer escucharte, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a liberar los micrófonos y Celeste me ayuda para saludar.